Muchas gracias por la invitación, Gaceta Laboral. Muchísimas gracias a todos por su puntualidad. Seguramente estamos a la expectativa de poder conocer justamente el tema del procedimiento de fiscalización laboral. Espero que todos tengan muy buenas noches, espero que todos se encuentren bien y que este curso y este diplomado de por sí sea la mejor experiencia para ustedes para conocer justamente las funciones principales de lo que desarrolla el tema de fiscalización laboral, actualmente también conocida por la SUNAFIL, ¿no? La entidad que actualmente fiscaliza a las entidades privadas y también las entidades públicas que se encuentran reguladas o tienen trabajadores regulados en la actividad del decreto legislativo 728. Me voy a presentar un poquito acerca de mí para que ustedes puedan conocerme. Mi nombre es Mariela Ceballos, yo soy abogada laboralista, cuento con una maestría en Derecho del Trabajo por la Universidad San Martín de Porres. Cuento con una especialización en Derecho del Trabajo y Tributación Laboral por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, soy especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo por la Universidad ESA. Actualmente soy docente de la ISIL en Educación Ejecutiva, también desarrollo los cursos de legislación laboral y entre otros cursos en institutos y empresas consultoras que son también a nivel nacional, ¿no? Que tienen presencia a nivel nacional. Además, brinda asesoría y consultoría laboral en diversos regímenes laborales especiales, como son las micros, régimen de construcción civil, entre otros. Y además realizo el tema de revisión de procedimientos de inspección de trabajo y la contratación de extranjeros, ¿no? Soy conferencista y capacitadora de diversos cursos de mi especialidad y he publicado diversos artículos en revistas laborales. Bueno, entonces, ya conociéndome un poquito más, vamos a dar inicio a este diplomado de fiscalización laboral en la cual sí necesito su interacción. Yo necesito que ustedes, por favor, ante cualquier pregunta, dudas, estén libres de poder realizarlas para que nosotros podamos absolver este tipo de preguntas, ¿no? Para que ustedes queden súper claros justamente del diplomado, de los temas que vamos a ir abordando en las siguientes sesiones. Muy bien. Para esta sesión vamos a conocer un poco más sobre los aspectos generales, sobre la SUNAFIL, cuáles son las competencias de los gobiernos regionales del Ministerio de Trabajo y además de las intendencias regionales, cómo se está organizando en la SUNAFIL, sobre la Intendencia de la Lima Metropolitana y sobre el tema de las intendencias regionales. Vamos a conocer un poquito más sobre su estructura y luego en lo que es, en las sesiones posteriores vamos a ir ya desarrollando e involucrándonos un poco más sobre el procedimiento inspectivo. Es importante que ustedes sepan desde ya que el procedimiento de fiscalización laboral o la fiscalización laboral consta de dos etapas. Una etapa que son las actuaciones inspectivas a cargo de un inspector o inspectora de trabajo y la otra etapa que es básicamente el procedimiento sancionador, ¿no? Que consta de dos tipos de fases, la fase instructora, la fase sancionadora. No quiero adelantarme porque justamente lo vamos a ir desarrollando en las otras sesiones que vamos a tener. Aproximadamente son como 10, como 8 sesiones, 9 sesiones posteriores. Pero sí quiero que ustedes presten atención, vayamos con calma, desarrollando cada punto para que ninguno de estos puntos que sí son importantes, ¿no? Ninguno de ellos no debería ser desestimado para nuestro conocimiento, para saber cómo actualmente se desarrolla la SUNAFIL. Muy bien. Eh, espero que, ¿cómo estás, Elar? Muy buenas noches. Bien, perfecto. Vamos a continuar. Primero vamos a conocer la parte de la base normativa. Es importante que ustedes conozcan la base legal de cómo vamos a desarrollar este, este diplomado, ¿bien? Para ello es importante que ustedes revisen la ley 28806, que es la Ley General de Inspección del Trabajo. Eh, y además, como toda ley tiene su reglamento, tenemos el Decreto Supremo 019-2006 TR,
y el reglamento de la ley, que es básicamente el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo y sus normas modificatorias, ¿no? Tenemos también el Decreto Supremo 04-2019-YUS, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Y por qué es importante este decreto? Porque esta normativa nos permitirá desarrollar en el procedimiento sancionador cuál serían, ¿no? La estructura de las consideraciones que deberían tener nuestros especialistas en el procedimiento sancionador, considerando, ¿no?, que básicamente en esta última etapa del proceso de fiscalización no debería generar ningún tipo de incumplimiento, y ante cualquier situación que se pueda advertir en el procedimiento sancionador por parte de la SUNAFIL, tendríamos nosotros que regularnos con esta normativa. Tenemos también el Decreto Legislativo 1499. Como ustedes saben, actualmente aún estamos en un estado de emergencia sanitaria por causas del COVID-19. Es así que a razón de esa situación que actualmente aún mantenemos y que recientemente se ha declarado como una cuarta ola, ¿no?, porque la variante cada día más se está volviendo más agresiva, vamos a contar todavía con ciertas regulaciones que se estarían emitiendo durante este estado de emergencia sanitaria y nacional. Y es así que se publicó el Decreto Legislativo 1499 y que ha incorporado algunas infracciones que van a ser en algunas situaciones temporales y en otras permanentes. Ya eso lo vamos a ir revisando en lo sucesivo, ¿no?, del curso del diplomado de fiscalización laboral. También tenemos directivas, lineamientos, criterios, protocolos que la SUNAFIL ha puesto a disposición de cualquier ciudadano. Inclusive ustedes podrían ingresar a la página web de la SUNAFIL y podrían descargar todas las directivas, protocolos, que finalmente les va a servir para poder conocer cómo se desarrolla un procedimiento de fiscalización por cada materia. Estas directivas, protocolos, criterios, está básicamente relacionado por las materias, en materia laboral, seguridad y salud en el trabajo, por cuota de empleo de personas con discapacidad, por el tema de las contrataciones y entre otros. Así que tenemos directivas como, por ejemplo, aquella que nos establece sobre el tema del ejercicio de la función inspectiva, sobre el procedimiento sancionador en el sistema de inspección de trabajo y el protocolo que se va a ejecutar durante el estado de emergencia a causa del COVID. Entonces, ¿qué es la SUNAFIL? No sé si ustedes por el chat me podrían indicar si algún momento ustedes han afrontado una fiscalización laboral de la SUNAFIL, algún momento ustedes han sido responsables de cumplir con un requerimiento, o han participado en una comparecencia, o han participado, por ejemplo, en sus centros laborales, algún tipo de visita inspectiva. A ver, cuéntenme, por favor, ¿cuál ha sido su experiencia más cercana con la SUNAFIL? No sé si por el chat me pueden escribir. Bien, a todos los participantes se les invita a que puedan realizar su participación, por favor. El chat está en la parte derecha, en los comandos, está de manera digital. Realicen todo tipo de participación y gustosamente la doctora Mariela estará atento a sus respuestas. Muy bien, entonces, por favor, ahí está, en el momento de COVID solo con los reportes para solicitar suspensión perfecta. Ok, porque tu empresa seguramente hay... en algún momento, ¿no?, han tenido algún tipo de fiscalización, ¿no?, por parte de la SUNAFIL, por el tema de la suspensión perfecta de labores, me indican. Ok,
Claro, lo que sucede es que en algún momento las empresas pudieron aplicar lo que es la suspensión perfecta de labores y la SUNAFIL tenía que fiscalizar si es que había un tema de incumplimiento por tema de discriminación, ¿no? De, por trabajadoras embarazadas, personas con discapacidad o personas del grupo de riesgo o que estaban afiliadas al sindicato y que por esa razón suspendieron a este tipo de personal. Entonces la SUNAFIL lo que hacía era corroborar, ¿no? Que no se esté incumpliendo ninguna de estos actos que generen algún acto de discriminación. Ok, muchas gracias, Berta. Veo que sí has estado en algún momento, has participado de un requerimiento. Ok, visita inspectiva. Te pidieron documentación, Fran. Entiendo que has pasado por un requerimiento, por alguna circular o por algún caso en especial, específico, en horario de trabajo, boleta, nos dice Fran. Ok, presentación de requerimientos. Ha participado de forma presencial. Bari dice, hola doctora, si mi empresa tuvo inspecciones UNAFIL de la parte laboral y seguridad, ok, entonces sí has tenido varias experiencias en estos temas. Me dicen que no me escuchan. Eh, yo creo que sí, porque la mayoría me viene respondiendo. A ver, por favor, vean sus audios. Sí conocí un caso por seguridad y salud en el trabajo, ok, han participado en temas de requerimientos, ¿no? Muy bien. Requerimiento, proceso por casilla. Ok, ok. Bien, bien, perfecto. De una otra forma, creo que la mayoría de nosotros sí hemos tenido cierta intervención, ¿no? Por parte de esta entidad. Y bueno, como pueden observar, la SUNAFIL es un organismo técnico especializado porque los inspectores e inspectoras de trabajo son especialistas en materia laboral y en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y como ustedes sabrán, los inspectores de trabajo auxiliares tienen que postular. No es que sea tan sencillo formar parte o integrar el staff de inspectores. Tienen que ser profesionales preparados, que conozcan la materia laboral, ¿no? Y que hayan tenido también experiencia en situaciones en materia laboral directamente, ¿no? La SUNAFIL no está adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Antes de su existencia, la SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo realizaba las fiscalizaciones laborales, tenía sus propios inspectores. Sin embargo, se ha visto por conveniente crear la entidad que es la SUNAFIL, que desde el año 2014, desde el 1 de abril del 2014, viene realizando las fiscalizaciones y promoviendo y supervisando el cumplimiento de las normativas jurídicas en materia laboral y en materia de seguridad y salud en el trabajo. Así que recuerden, ¿no? Que actualmente la SUNAFIL es la entidad quien se encarga de este tipo de fiscalizaciones, pero además de fiscalizar, la SUNAFIL lo que busca también es brindarte una orientación. Yo creo que la mayoría de ustedes han tenido requerimientos, ¿no? Por parte de la SUNAFIL, pero adicionalmente estoy convencida que también habrán recibido orientación por parte de esta entidad, porque su finalidad no solamente es fiscalizar y multar, su finalidad realmente es poder orientarlos a que ustedes eviten las contingencias legales, laborales, frente a sus trabajadores. Humberto nos señala, ¿no? Por primera vez, y esto me lleva a una gran experiencia, por supuesto, los requerimientos ante la SUNAFIL sí te generan mayor experiencia, ¿no? Afrontándolo, pero también es importante que ustedes hagan un pequeño autodiagnóstico en sus empresas y sepan si realmente están incumpliendo con las normas laborales y es el momento de realizar una planificación para poder implementarlo, ¿verdad? Así que esto tienen que ustedes recordarlo. Pablo nos dice, ¿cuál es la diferencia entre los inspectores del Ministerio de Trabajo y los inspectores de SUNAFIL? En realidad, tanto los inspectores del Ministerio de Trabajo y de la SUNAFIL, Pablo, se regulan por la misma ley de inspección de trabajo y su reglamento, sino que actualmente ya la SUNAFIL es la entidad que a nivel nacional tiene la responsabilidad de realizar las fiscalizaciones laborales. Ya el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
ya no tiene mayor injerencia en cuanto al tema de fiscalización, salvo en situaciones de listado de microempresas, que ya también lo vamos a comentar. Muy bien. Hola Jorge, dice buenas noches. Una consulta inicial, inspección años atrás la realizaba el Ministerio de Trabajo. Cuando se independizó se crearon Sunafil y Servir. ¿Cuál fue la razón por crear dos entidades para el mismo propósito, siendo las inspecciones de la actividad laboral, que a mi entender el privado y el público tienen los mismos? No, no necesariamente, Jorge, porque recuerda que en el sector público tenemos trabajadores que están regulados por CAS, por nombrados, ¿no? También tenemos 728 y otros regímenes que son del sector público. La SUNAFIL solo tiene competencia para aquellos trabajadores que se encuentran regulados por la actividad privada 728. La SUNAFIL es básicamente una entidad que solo fiscaliza o está limitado solamente para competencias del sector privado. Servir tiene autoridad, pero frente a realizar fiscalizaciones de trabajadores que laboran en el sector público. Muy bien, Genoveva, así es. La SUNAFIL también brinda capacitaciones. Justamente una de sus finalidades es dar promoción y difusión de las normas laborales, y esto lo realizan a través de las capacitaciones o de las orientaciones que también podría otorgar a favor de los empleadores. ¿Cómo enfrentar cuando un inspector de SUNAFIL te pide un aporte para no sancionar? Bueno, Daniela, ¿cómo estás? Buenas noches. Para empezar, me estás hablando de situaciones que son ajenas a la ley de inspección de trabajo. Entiendo que aquí el inspector o la inspectora, si hay un acto de corrupción, un acto de que se aprovecha de su situación laboral que tiene en SUNAFIL, tú los puedes denunciar, porque finalmente esto recae en un procedimiento sancionador que puede responder civilmente, laboralmente, hasta penalmente inclusive, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones también se ve en la página de la SUNAFIL. Ustedes podrían optar de formular sus denuncias para esos malos inspectores o inspectoras que realizan labores que la ley no ha contemplado, ¿no? Como es el tema de un aporte o algún tipo de soborno, ¿no? Y eso no está permitido. Muy bien, yo sé que tienen muchas preguntas y todas para mí son muy interesantes. Solamente vamos a ir por orden para no desordenarnos con los temas que vamos a abordar hoy día. Bien, entonces hasta aquí entendemos que la SUNAFIL es una entidad que está adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, busca promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales. Entonces, ¿cuáles son sus principales funciones? Pues su principal función es supervisar el cumplimiento de la normativa sociolaboral. Es muy importante, sobre todo ustedes que son profesionales de recursos humanos o que de repente brindan algún tipo de servicio, asesoría a sus clientes o a la empresa misma donde brindan el servicio, o trabajan, ¿no? Siempre es importante conocer la ley laboral. Si ustedes no dominan el régimen laboral que tiene el empleador, no dominan por el número, la cantidad de trabajadores que tiene en planilla electrónica, pues es probable que si desconocen de ello pueda surgir mayor contingencia, porque finalmente, si ustedes no aplican lo que la ley les exige por la cantidad de trabajadores y según su régimen laboral, es probable que existan varios incumplimientos laborales, y por eso la SUNAFIL sí podría presentarse y poder sancionarnos, ¿no? Por justamente estos tipos de incumplimientos que no se han podido advertir por la falta de conocimiento. La otra principal función que realiza la SUNAFIL es aprobar políticas institucionales en materia de inspección de trabajo, formular y proponer disposiciones normativas, vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, convencionales y las condiciones contractuales en el orden sociolaboral. Asimismo, imponen sanciones en materia sociolaboral o en materia de seguridad y salud en el trabajo y efectúa procedimientos de ejecución coactiva. Es importante saber que la SUNAFIL tiene como obligación supervisar el cumplimiento en el marco normativo laboral
y para eso también tiene varias políticas, más que políticas, tiene protocolos, directivas, procedimientos que ustedes podrían revisar y que también esta información se encuentra subida, ¿no? En la página web de la SUNAFIL. Tenemos también, ¿no? Que en cuanto al ámbito de actuación, recuerden, ¿no? Que la SUNAFIL tiene presencia entre las personas naturales con negocios, porque no necesariamente fiscalizará a empresas de régimen general, también podría realizar su fiscalización laboral a través de personas naturales con negocios o personas jurídicas. Muy bien, igual también tiene presencia para el sector público en entidades públicas donde tengan regulados trabajadores en el régimen 728 y también incluye las empresas pertenecientes al ámbito de la actividad empresarial en el Estado. Nos pregunta Luisa, ¿SUNAFIL también tiene competencia para fiscalizar a las instituciones del Estado con régimen 728 o solo empresas privadas? Luisa, justo estamos en esta lámina donde creo que respondemos a tu pregunta, ¿no? Respecto a este tema, SUNAFIL también tiene competencia para realizar fiscalización a aquellas entidades públicas donde cuentan con trabajadores que se encuentran regulados por el régimen privado 728. Así que este tema de fiscalización para entidades públicas también correspondería en este caso de la SUNAFIL. Bien, entonces espero responder tu pregunta, Luisa. Espero que con esto ya hayamos aclarado a tu consulta. Alexander Hermosa nos dice, en este momento las micro y pequeñas empresas están abusando de los trabajadores. ¿Quién regula las MIPE? Bueno, quien regula las MIPE, Alexander, está regulado por el Decreto Supremo 013-2013 Produce. Sin embargo, yo creo que tu pregunta va, ¿quién las fiscaliza? Actualmente, y vuelvo a repetir, la SUNAFIL tiene presencia para fiscalizar a las micros y pequeñas empresas. Sin embargo, hay un listado que siempre se actualiza anualmente y este listado estaría bajo cargo de fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en la cual SUNAFIL no tendría competencia, solo para aquel listado que pertenece a la microempresa. Ya lo vamos a explicar. Bueno, nos dice, por ejemplo, Néstor, peores son las pymes. Sí, pues lamentablemente en las micros y pequeñas empresas, ni creas tanto, Néstor, porque inclusive las grandes empresas son las que más incumplen también sobre el tema de las normas laborales. No quiero justificar el incumplimiento de las micros y pequeñas empresas, pero hay ciertas situaciones que ocurren en las MIPES. Por ejemplo, una MIPE no tiene un asesor, una MIPE por temas económicos pues no cuenta con un staff de profesionales como para que los pueda mantener actualizados. Regularmente las grandes empresas son las que cuentan con con profesionales altamente calificados que están actualizados en la normativa. Por eso es que regularmente las micros y pequeñas empresas son básicamente las que más necesitan ser orientadas, capacitadas y tener acceso a información que les pueda ayudar para poder evitar contingencias, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las micro y pequeñas empresas pueden ser mucho más informales, pero es por falta de conocimiento o por no contar con los profesionales idóneos para poder evitar justamente este tipo de contingencias, ¿no? Muy bien, ¿qué preguntas más tenemos aquí? Vamos a responder unas cuantas más para continuar. Bien, creo que no hay más preguntas hasta aquí. Bien. Luego tenemos, ¿no? Que siempre van a estar entre su ámbito de actuación por parte de la SUNAFIL, serían solamente aquellos trabajadores que se encuentran regulados en el régimen 728, ¿no? Sobre los gobiernos regionales, en este caso es importante comentarles que en cuanto al listado de las microempresas, que siempre se actualiza por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, anualmente existe un listado, ¿bien? Por ejemplo, tenemos este listado que operaría hasta el año 2022
y que en este caso los gobiernos regionales del Ministerio de Trabajo tendrían la obligación de poder realizar las fiscalizaciones a este listado. Listado que lo pueden encontrar también por la página web tanto del Ministerio de Trabajo como por parte de la SUNAFIL. Y esto se actualiza de forma anual, lo cual significa que cuando un trabajador que forma parte de una microempresa quiere denunciar ante la SUNAFIL frente a un tema de incumplimiento de las normas laborales, es probable que la misma página de la SUNAFIL le rebote de que no puede realizar la fiscalización a través de la SUNAFIL porque no tiene competencia y la competencia correspondería a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Muy bien, entonces este listado, considérenlo si ustedes, alguno de las personas que me está escuchando, forma parte de la microempresa. El incumplimiento viene más de pequeñas empresas que de grandes. SUNAFIL debe orientar a todos porque las normas no son claras o son burocráticas. Muy bien, Claudia, respeto tu opinión. En realidad, sí, SUNAFIL realiza diversas campañas de orientación para las micros y pequeñas empresas. Quizás no tengan tantos los recursos como para poder llegar a todas, ¿no? Y todas estas puedan participar. Pero finalmente sí, ¿no? No te puedo yo decir que realmente no tengas razón, porque lamentablemente las pequeñas empresas carecen de profesionales calificados o no están actualizados, desconocimiento propiamente de la normativa, ¿no? Entonces, hasta aquí recuerden que los gobiernos regionales podrán desarrollar y ejecutar dentro de su respectivo ámbito territorial todas las funciones y competencias señaladas en la Ley General de Inspección de Trabajo con relación a las microempresas. Marisela nos dice, ¿cuál es el criterio para elaborar la lista? Bueno, el criterio, en realidad aquí ustedes no se suscriben, porque si son una empresa o una empresa regular, de régimen especial de microempresa, no es que se registren. Finalmente, esta decisión lo toma por parte del Ministerio de Trabajo según también el nivel de ventas y de acuerdo también a la cantidad de trabajadores, pero esta lista o este listado el Ministerio de Trabajo lo actualiza periódicamente, regularmente en el mes de agosto. Ya debería salir un nuevo listado para el año 2023. Y bueno, también tenemos que tener en consideración ciertos principios del sistema inspectivo. Por ejemplo, tenemos el principio de jerarquía, ¿no? Este principio de jerarquía tiene como finalidad la sujeción a las instrucciones y criterios técnicos interpretativos que establece la Autoridad Central del Sistema de Inspección de Trabajo para el desarrollo de la función inspectiva, así como el cumplimiento de las funciones encomendadas por los directivos y responsables de la inspección de trabajo en atención a las competencias establecidas normativamente a nivel nacional, regional o local. Bueno, ustedes deben conocer que para el tema del sistema inspectivo tenemos, por ejemplo, un inspector auxiliar, tenemos un inspector de trabajo y finalmente también los supervisores. Bien, entonces tenemos estos tres niveles que actualmente existen, ¿no? Ante la SUNAFIL y que por lo tanto no se tendría que respetar y considerar. Otro principio es el primacía de la realidad. Los inspectores de trabajo ante una fiscalización o actuación inspectiva siempre van a estar sujetos a lo que realmente ocurre en el terreno de los hechos, a diferencia de lo que pueda indicarse en los contratos o en los documentos que se hayan podido generar o finalmente el empleador haya podido otorgar, ¿no? Los inspectores e inspectoras se sujetan al principio de la realidad, lo que realmente sucede o lo que se ha podido constatar en el terreno de los hechos. Muy bien, eso es lo más importante. Imparcialidad y objetividad. Los inspectores o las inspectoras de trabajo, sin mediar ningún interés directo o indirecto en el procedimiento que se está fiscalizando, no debe generar ningún tipo de perjuicio de cualquiera de las partes involucradas en el conflicto a la actividad inspectora. Es muy importante que los inspectores pues trabajen de forma imparcializada, sin algún tipo de objetivo de generar alguna ventaja a alguna de las partes, ¿no? Tiene que ser totalmente imparcial, sin generar ningún tipo de perjuicio como tal. Tenemos también el principio de equidad. Debe darse igual tratamiento a las partes sin conceder ningún tipo de privilegio
aplicando las normas establecidas con equidad. Es muy importante esto también porque finalmente si el inspector o la inspectora se descubre que de repente tiene un interés personal porque ha trabajado anteriormente en esta empresa, o tal vez ha sido su asesor, o un familiar trabaja en esta empresa, ya vamos a conversar sobre el tema de la abstención que debería generarse por parte de estos inspectores, ¿no? En cuanto al tipo de relación que pudo haber obtenido con el sujeto inspeccionado. Autonomía técnica y funcional de los servidores con funciones inspectivas en el ejercicio de sus competencias garantizan su independencia frente a cualquier influencia exterior indebida. Y si fuera así, si es que ustedes podrían corroborar que existe algún tipo eh, de favorecer a una de las partes, o es un inspector o inspectora que pueda ser corrupto, que está solicitando algún tipo de dinero a cambio de favores. En este caso, obviamente, podríamos denunciarlo, porque inclusive en la página de la Zonafil tienen una pestañita de reclamo, ¿no?, que se señala justamente sobre el tema de cualquier tipo de conducta que no sea la que Zonafil busca tener frente a los sujetos inspeccionados. Tenemos también el principio de legalidad, que es con sometimiento de pleno a la Constitución Política del Estado, las leyes, reglamentos y demás normas vigentes. Otra normativa que tenemos es la de eficacia, ¿no? Por en este caso tenemos que actuar con sujeción a los principios de concepción única e integral del sistema de inspección del trabajo, en una especialización funcional en trabajo programado y en equipo. Bueno, si bien es cierto, también no solamente actúan los inspectores o inspectoras de trabajo de forma individual, también se generan grupos, ¿no?, de operativos integrados por varios inspectores o inspectoras para poder levantar información respecto a un tema. Por ejemplo, hacen operativos como el tema de los contratos de locación de servicio, o de repente el cumplimiento de las gratificaciones, ¿no?, etcétera. Y luego también tenemos lo que es el sigilio profesional. En este caso, los inspectores e inspectoras de trabajo, por la naturaleza de las funciones que realizan, pueden tener mucha información privilegiada por parte de sus empresas, ¿no? Como documentos, datos, antecedentes, actividades, o datos o secretos comerciales, que pueda generarse, por ejemplo, ¿no?, en cuanto al secreto de comercial, acceso a información confidencial, de repente tiene un listado de los clientes, fabricación o métodos de producción que pueden conocerse en el desempeño de las funciones inspectivas, ¿no? Toda la información que ustedes le puedan dar, que sea de naturaleza, pues, confidencial, sensible. Bueno, para empezar, el inspector o una inspectora tiene totalmente el derecho de poder acceder a esta información porque la ley le brinda este derecho. Bien, pero también su obligación del inspector o la inspectora de trabajo es que cualquier información que nosotros le podamos otorgar lo tiene que llevar con total confidencialidad, porque no puede ser divulgado. Esto podría generar cualquier tipo de perjuicio, por supuesto, ¿no? Podría generar cualquier tipo de perjuicio a la empresa si es que de repente lo distribuye un mal inspector o una mala inspectora a mi competencia, ¿no? Y esto genera obviamente una desventaja. Así que también podríamos nosotros generar cualquier tipo de denuncia cuando nos genera suspicacia o tenemos este tipo de inconvenientes. A ver, Carlos nos pregunta, bueno, nos comenta, ¿no? Dice, buenas noches, en base al principio de primacía de la realidad, un inspector en una visita inspectiva toma manifestación de los trabajadores y ellos indican que la inspeccionada no le entrega los equipos de protección personal y el requerimiento de información de inspección. La inspeccionada presenta el registro y algunas fotos de la entrega, pero con fecha anterior a la primera visita inspectiva. Ahora el inspector puede hacer la medida inspectiva de requerimiento indicando que se acredite la entrega de EPP. Claro, bueno. Recuerden que los inspectores, bueno, nos estamos adelantando, pero igual para que ustedes sepan, ¿no?
Los inspectores y las inspectoras de trabajo pueden solicitar tener reuniones a solas con los trabajadores y con las trabajadoras y poder formular las preguntas que necesiten para su investigación, ¿no? Para poder corroborar si estamos cumpliendo o no de acuerdo a las normativas. Entonces, si en la entrevista que tú comentas, Carlos, el trabajador o la trabajadora manifestaron que no tienen los equipos de protección y que el empleador no cumple con otorgar las medidas de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, el inspector o la inspectora sí podría realizar una medida de requerimiento posterior, ¿no? Para poder solicitar mayor información, o se podría iniciar una nueva actuaciones inspectivas, porque los inspectores también dan aviso, ¿no? Para que puedan de oficio también iniciar un procedimiento de fiscalización. Si la inspectora o la inspectora ha ido o ha hecho la actuación inspectiva por una materia en especial o específico, por ejemplo, no se ha ido para ver, corroborar si están en planilla electrónica o no, finalmente descubrió que tampoco no lo otorgaban, bueno, todas las medidas, que esa consecuencia, porque no estaban en planilla electrónica, yo entendería que ahí no habría ningún tipo de vulneración, ¿no? Pero si es que ha ido para verificar el pago de las ratificaciones y luego también se dio cuenta que no otorgaba equipos de protección, bueno, ahí se tendría que iniciar una nueva actuación, pero por seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque son dos materias totalmente quizás distintas, según mi ejemplo, porque en la realidad no sé, no entendería mucho qué es lo que ocurrió en esta empresa. También tenemos el principio de lealtad, ¿no? Lealtad a la Constitución, a las normativas, al reglamento, a las resoluciones, a los objetivos de las políticas sociolaborales del Estado. También tenemos el principio de probidad, debiendo respetar las disposiciones normativas que regulan la función inspectora y ajustarse estrictamente a los hechos constatados durante la actividad inspectiva, ¿no? La unidad de desarrollo de función que desarrollan los inspectores de trabajo la totalidad de las acciones que tienen comisionadas, no obstante, tendrían que realizar conforme a las funciones que se ha establecido de acuerdo a ley. Tenemos también el principio de honestidad, ¿no? Que el inspector deberá honrar la función inspectora, absteniéndose a incurrir en actos que sean para el beneficio propio o para terceros. Tiene que también aplicar el principio de celeridad, sus diligencias inspectivas, que son las actuaciones que ya vamos a ver, tienen que ser totalmente dinámicas, lo más dinámica posible, evitando trámites o dilaciones innecesarias que puedan dificultar su desarrollo.